El éxito es trabajar en lo que te gusta. ¿Cómo se debe afrontar el fracaso? Lo he vivido, pero a mí no me ha pasado. El cine es cultura. Todo en España, todo está subvencionado, todo. La planta de Palencia, de Renault, tiene ayudas del Estado mayores que todo lo que se da al cine. ¿Qué significaba para ti esta serie? Fue un exitazo tremendo. O sea, había días que nos veían alrededor de 10 millones de personas. Has estado a punto de palmarla. ¿Qué has aprendido de todo esto? A salir para adelante. Yo te pregunto por la sanidad pública. ¿Hay que protegerla? Es que queremos que esto sea la ley de la selva, cojones, porque dejamos de pagar impuestos todos y a ti que te cure tu madre. ¿Qué opinión te merece la crisis política que igual está atravesando nuestro país? No pinta muy bien. ¿Pero tú confías en nuestros políticos? Yo lo que sí confío es en la democracia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Historias Bajo Tierra, otro capítulo más. Como sabéis, poquito a poco vamos creciendo y es gracias a vosotros. Pero es que además a esta aventura se suma Fonan, batidos totalmente saludables que te pueden sustituir un desayuno, una comida o, por qué no, un snack del día. Con este código, Bajo Tierra, obtendréis grandes descuentos en su página web. Que lo disfrutéis. Taca, adelante con los faroles. Antonio Resines, bienvenido a Historias Bajo Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cueva madrileña. Encantado. Aquí estamos. A ver qué preguntas. Ten cuidado que está la cosa muy mal. Pues ya te digo, pues aquí viene mucho politiqueo. Espero no meterte en ningún apuro. No te preocupes. Pero antes de nada, Antonio, aunque, bueno, por lo menos mi generación te reconoce y te sitúa mucho con Los Serrano, el padre de Los Serrano, pero claro, has tenido una trayectoria dentro del cine muy larga, pues me atrevo a mencionar desde El baile del pato hasta Celda 211, y claro, en toda esta trayectoria cinematográfica y todo lo que te queda, que ahora también te preguntaré por ello, siempre al principio los invitados definen el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Yo creo que es trabajar con continuidad y si encima lo que haces tiene repercusión, ser un trabajo de cara al público, cine, teatro, televisión, si tiene repercusión comercial, es bueno para todo el mundo que ha participado en la historia porque puede seguir trabajando. Pero fundamentalmente el éxito es en el trabajo que yo en mi caso no he elegido, pero que me surgió por circunstancias, pero que te gusta, porque a mí me gusta mucho. Me gusta lo de actuar, me gusta el mundo del cine, de la televisión, el teatro un poco menos, pero bueno, eso son otras historias. Lo difícil de esto es mantenerse. Entonces, yo creo que entre que tampoco tenía yo mucha intención de ser actor, pues bueno, me lo tomaba con cierta filosofía y tampoco me preocupaba demasiado. A lo mejor eso ha ayudado algo. Pero bueno, fundamentalmente el éxito es trabajar en lo que te gusta y si tienes éxito económico en lo que haces, pues mejor. Es una cosa que mejor, claro. Y la otra cara de la moneda, porque aquí, por ejemplo, también estuvo Nacho Guerreros y diferentes artistas que han pasado por Historias Bajo Tierra. Claro, pero ¿qué pasa con el fracaso? ¿Cómo se debe afrontar el fracaso? Está un poco mal que yo lo diga, pero lo he vivido, pero a mí no me ha pasado. O sea que yo es que he trabajado siempre, desde que tengo 24 o 25 años, de actor. Y si no de actor, en el mundo del cine, ¿no? Al principio y luego pues en la televisión y tal. Entonces, pero sí sé lo que es. Quiero decir que conozco gente que lo pasa mal. A mí me parece que bueno, hay que intentar levantarse, pero es jodido porque... Sobre todo para la gente que es muy vocacional, porque si tú no eres... bueno, te da un poco igual. Por ejemplo, yo cuando acabé, bueno, cuando me cambié de Derecho, lo compaginé un tiempo con Ciencias de la Imagen, con Ciencias de la Información, yo trabajaba ya en el mundo del cine, o sea, que yo hubiese trabajado probablemente en esto, si no, pues llegamos a tener una empresa que era socio y producíamos películas, o sea, que de una forma muy artesanal al principio, luego un poco más profesional, pero quiero decir que yo hubiese trabajado probablemente en esto. Pero si te mantienes, aunque sea con altibajos, eso, bueno, no hay que tener demasiado miedo al fracaso. Pues chico, y si no, pues te reinventas y te buscas la vida, que insisto, no es fácil. O sea que a veces es complicado, pero bueno. Es una pelea constante. Tú, por ejemplo, que has visto cómo ha evolucionado el cine, fuiste presidente de la Academia también. Sí, no, pero tengo menos años que los Lumière y eso, o sea que no...
Pero Pero, sí. pero Ha cambiado muchísimo, ¿eh? ¿cómo ves la industria del cine? ¿Nosotros en España realmente tenemos una industria? Sí, una industria en el sentido de que hay gente que trabaja en una industria. Sí, eso existe. Y cada vez se hacen más películas. Pero se hacen más películas, pero es que es imposible. O sea, estamos estrenando, después de la pandemia no nos hemos recuperado todavía los niveles de asistencia. Ayer estaba hablando con Enrique González Macho por otro proyecto que tengo por ahí, que es montar unos cines con el Ayuntamiento de Torrelavega, en Cantabria. Entonces, le pedía datos reales. Aunque a él le va bien, no a todo el mundo le va bien. O sea, las medias son fundamentales. Entonces, él me contaba que, ¿no? Que la gente, o sea, no se puede mantener el ritmo de entre 15 y 20 películas estrenadas semanalmente. Es un disparate. O sea, no hay público para tantas películas. Y en concreto, volviendo a la pregunta tuya, en el cine español se están haciendo 200 películas este año. Es verdad que hay documentales, pero los documentales también son películas y también se aspira a estrenarlos, porque, en fin, si tiene alguna repercusión en las salas, pues mejor. Bueno, pero es que no da el mercado. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que la asistencia no es del 100% como antes del COVID. O sea, antes del COVID teníamos unas recaudaciones de 100 y pico millones de euros en España, creo, si no, que me corrijan. Y no hemos llegado a 75, debemos estar un 30% menos de ingresos, un 20% en algunos sitios, depende de los sitios, ¿no? En las grandes ciudades un poco mejor que en las más pequeñas, pero no. Entonces, industrialmente se roda mucho, se compran muchas películas porque la exhibición en plataformas ha dado trabajo, series también, sobre todo, pero películas, yo creo que están financiadas ya, con lo cual tampoco hay pérdidas, porque la gente en vez de ganar dinero con la exhibición en salas, que es donde se ha ganado dinero antes, si funcionaba una película, se cubre y tiene un sueldo. Entonces, bueno, pues eso es una parte que está bien. Pues, nadie asume grandes riesgos. Pero claro, la mayor parte aquí en España se financia con dinero público. El ICA está detrás de muchos proyectos. Bueno, ya últimamente cada vez menos, sí, pero, o sea, las patas son el ICA. Hay gente que lo hace sin ICA, cuidado. Hay una cosa que yo no entiendo muy bien, que se podrá explicar, que es la financiación esta que tú inviertes porque tienes que poner dinero para Hacienda. Si inviertes en productos culturales tienes unas bonificaciones. Bueno, eso es otra historia. Las desgravaciones fiscales en algunos territorios, País Vasco, Navarra, Canarias, por motivos distintos, que eso es curioso. Que no entiendo por qué no se amplía a toda España, pero bueno, ese es otro tema que ya. Luego, televisiones. O sea, televisión española no te compra, no entra en producción, pero te puede comprar los derechos de imagen. Las otras televisiones en abierto, las plataformas. Incluso hay gente que entra con publicidad. Es decir, para hacer una película de 3 millones de euros, sí, hay ayuda, pero con el 50% de ayudas públicas se puede hacer. O sea, si te dan algo televisión española, estamos hablando de medio millón de euros, un poco más, un poco menos, más el ICA, sí podrías, tienes un millón. Pero ¿estás a favor de que haya financiación pública detrás de... Es que es fundamental, si no, no existe el cine. A ver, para que quede claro a todo el mundo, ni aquí ni en el mundo. O sea, si no se financia, si no hay ayudas públicas a la cultura, y lo siento mucho, aunque algunos digan que no, el cine es cultura. Es verdad, se hacen cosas que son muy malas, vale, cojonudo. Sí, pero igual que otras cosas, igual que hay periódicos muy malos y que hay radio muy malas. O sea que no. Todo en España, todo está subvencionado, todo significa todo. Es decir, la planta, que me cabrea porque hay gente que me pregunta cosas y digo, a ver si estudiáis un poco, coño, ir al colegio, cojones. Entonces, la planta de Palencia de Renault tiene ayudas del Estado mayores que todo lo que se da al cine. Y hay que recordar a la gente, hemos llegado a ser el 4% del PIB. O sea, aquí, en este sector, trabajan más de 50.000 personas. Bueno, coño, pues es normal. A veces van bien las cosas y a veces van. Y el Estado está, pues, para... Porque además, en nuestro caso, de vez en cuando devolvemos lo invertido. Con lo cual es de puta madre. Porque es como una transacción. Vale, estupendo. Entonces, no se puede hacer cine. Bueno, claro que se puede hacer. O sea, con un teléfono móvil tú haces una película. Que, por cierto, la hemos hecho ahora... participo yo. Una de Fernando Colomo, que tiene 70 y tantos, y el director de fotografía, Alcaine, que tiene 85, y la hemos rodado con teléfonos móviles. Ostras. Con 5 teléfonos móviles a la vez. Claro, no es lo mismo estar aquí con esto que nos está grabando que estar con una parafernalia. Pero de se cámara. puede hacer. Bueno, no te puedes imaginar la imagen, no te lo puedes imaginar. Es verdad que el director de fotografía es uno de los mejores directores del mundo, de la historia del cine.
Entonces, bueno... Se ha democratizado, digamos, ¿no? Absolutamente. O sea, un tío en la facultad ahora, que tú también estudiaste esto, ¿no? Si hubieses hecho imagen, tú con un teléfono te puedes contar una historia, tranquilamente. Otra historia es cómo lo comercializas. Pero es que ya tiene coste. O sea que, bueno, sí, el coste de lo que te cuesta un teléfono. Y Antonio, yendo un poquito hacia atrás, Los Serrano, a mí, a mi generación, me ha marcado. Escenas de la escobilla. Así estáis. Sí. Escenas de la escobilla que no vamos a olvidar nunca. Claro, a ti, Antonio, ¿qué significaba para ti esta serie? Bueno, a ver, para ponerlo todo en contexto. Yo cuando empiezo Los Serrano, que es el 2002, se empieza a grabar en el 2003, yo ya había hecho 80 o 90 películas y había hecho unos 300 capítulos de serie, es decir, que no era un minundi. Lo que pasa es que en Los Serranos sí pasó algo curioso. O sea, desde el principio fue un exitazo tremendo. O sea, nos desbordó a todo el mundo porque... ¿No te lo esperabas? Tanto no. Yo tenía la impresión de que la serie iba a ir bien. En aquella época era distinto, porque había nada más que 3-4 cadenas y haciendo series 3 nada más, Telecinco, Antena 3 y la 1. Y era relativamente fácil, con un buen reparto y tal, pero bueno, lo curioso del reparto es que el único que era conocido era yo. Los demás, Bonilla tiene una trayectoria, Molero tal, pero no era gente muy conocida. O sea, Belén un poco más porque había hecho periodistas, pero llevaba poco tiempo en la interpretación, Belén Rueda. Y los demás eran unos críos de 11 a 20 y pocos años. Verónica Sánchez, por ejemplo, había coincidido conmigo en una película al sur de Granada en el 2001, de Colomo, precisamente, pero no había hecho nada en cine. Había estudiado arte dramático en Málaga o en Sevilla, no me acuerdo. Y entró, bueno, quiero decir que no había un tirón de reparto brutal, ¿no? Las empresas eran solventes, era Globo, que había hecho series que funcionaban muy bien, Médico de Familia, periodistas, tal. Pero de repente nos sobrepasó a todo el mundo el éxito. Te cuento que nosotros Los Serrano teníamos audiencias como las de Eurovisión del otro día. Sí. Había días que hacíamos el 50, 37, 40, 40 y tal. Era una barbaridad. O sea, había días que nos veían alrededor de 10 millones de personas. Y fíjate que te tenemos aquí en Historias Bajo Tierra y me llama la atención porque es que perfectamente podría ser una escena de Los Serrano en el sentido de que yo te veo igual, no te veo... Sí, quedó creído. Creo que realmente puedas ser bastante parecido en tu vida al papel de Los Serrano. No sé por qué me da la sensación. No, yo no soy... No voy por mi casa con una escobilla de váter persiguiendo gente y eso, no. Lo que hicimos fue determinados rasgos de mi carácter, eso sí es verdad, en los guionistas, porque a todo esto hay que decir que teníamos equipos de 15 guionistas, cuidado. Sí. O sea que no se nos ocurría a nosotros las cosas. Sí. Lo que sí es verdad es que exageraban rasgos de mi carácter. O sea, yo soy bastante vehemente hablando de cosas y tal. Entonces, me ponían cosas en situaciones extremas y entonces funcionaba muy bien porque la gente se reía. Cuando dices disparates, pero como muy convencido, pues la gente le hace gracia y tal. Estaba muy bien pensado. Tiraban de lo que cada uno hacía mejor. O sea, podía aportar mejor. Y o sea, todo eso estar muy en permanente tensión y tal. Pero el acierto real de la historia fue que contaron la historia de cualquiera, pero con unos elementos que no tenía cualquiera. Lo de la mezcla de las dos partes de la pareja, con dos hijas y con una, pues ella estaba separada, yo estaba viudo y tal. Juntarlos, eso ha funcionado siempre, la guerra de los sexos, o sea, de los sexos. O sea que si metes a una gente en un sitio, ya son supervivientes, ahí tienen pues, lo mismo. Pero esto que dentro de una familia y con unos elementos que le tocan a todo el mundo, que era casa, convivencia en la casa, colegio, un trabajo en un bar. Pues es que en España, podría pasar a cualquier familia. Cualquiera le podía pasar. Bueno, de hecho, yo me he encontrado gente, ya te cuento, han pasado ya 20, pues estrenamos 22 años. Sí. Pero te digo más de 10 parejas, es decir, nosotros somos como Los Serrano y tal. Unos que eran por el número, porque eran 7, y otros porque les había pasado lo mismo, que el padre tenía 3 hijos y la madre 2 hijas. Que la vida sigue, claro. Bueno, y ahí estaba. Fíjate, una cosa, de los que me he encontrado, casi todos tenían pinta de pasárselo bien. Bueno, eso fue un fenómeno. Nos llamaban, en Telecinco, no voy a dar nombres, nos llamaban el arma de destrucción masiva. ¿Os acordáis que era cuando la guerra de Irak? Bueno, tú no puedes, eres muy joven. Bueno, pues lo que buscaban con Hussein, no me acuerdo cómo se llama. Saddam Hussein. Era armas de destrucción masiva. Nosotros salíamos y nos ponían otra serie al lado y nos la cargaban. Una audiencia reventada. Hasta que llegó Aquí no hay quien viva.
Y ahí ya cambió la cosa. Telecinco era la empresa más rentable de Europa. Es decir, los beneficios eran de más del 30 y tantos por ciento, que es una cosa completamente inhabitual. Ganaban 300 millones o 400 millones limpios al año. Qué En el barbaridad. año veintitantos. Casi como nosotros, con Bajo Tierra. Igual que abajo. Bueno, yo creo que esto está... Se nota el glamour de la Está cueva. clarísimo. Vamos, yo creo que esto en 30 o 40 años es lo mismo, 300 millones. Bueno, fue un fenómeno. Y se dieron muchas circunstancias, pero fundamentalmente que la historia que se contaba le llegaba a todo el mundo porque... Y luego otra historia que era una comedia con sus puntos dramáticos, había conflictos, estaba muy bien pensado, muy bien pensado. Y yo me lo pasaba muy bien. Antonio, fíjate porque hace muy poco se estrenó Verano en diciembre, una película producida por Mare Films y Vértigo, y yo me acuerdo en el estreno que, claro, me impactó mucho la escena en la que saliste vestido de cura y sin abrir la boca la gente se partía. Se rió, sí. Pero esto, o sea, ¿qué pasa? ¿Que Esto ya te relacionan con la carcajada o por qué? Me relaciono más con comedia que con otras historias, sí. Sí. Y porque pues les extraña, porque como normalmente no voy de cura por la calle, pues sobre todo con casulla y tal, pues les hacía gracia. Pero bueno, en fin. Pues o sea, eso está bien porque sabes que les haces gracia como actor o como lo que ellos piensen que eres Sí. y tal. Y luego es un poco peor, porque claro, para determinados papeles hay que tener mucho cuidado, porque si sales y se ríen y es un papel dramático, las jodidas. La hemos liado. Pero bueno, se puede disimular, porque otra que hice después de Verano en diciembre, Micaela de Daniel Calparsoro, pues era otra cosa distinta. Entonces y ahí no se reía. O sea, es que depende, por ejemplo, sales vestido con un gorro y tal y nevando. Bueno, pues ya la gente entiende que igual no es muy graciosa la cosa. O sea que, en fin, bueno, esas cosas pasan. Sí me ha pasado siempre eso. Es muy curioso. Tú, Antonio, en esta larga trayectoria has coincidido con muy grandes del cine español, con Fernán Gómez, también con Fernando Trueba. A día de hoy, claro, estamos viendo nuevas generaciones del cine. ¿Hay cantera? Sí, de actores. Sí, y de directores, sí, Sí. sí. Lo que pasa es que estamos en las circunstancias... Antes era más difícil levantar la financiación de una película, ahora es más fácil. Ujú. Pero antes, si conseguías hacer la película, había un porcentaje más alto de películas que funcionaban. Por ejemplo, la primera que hicimos nosotros, hablo no en plural majestático, sino porque mucha gente que sabe, que es de Fernando Trueba precisamente, Ópera Prima, que es del año 79, la rodamos. Fíjate, la rodamos en 4 semanas, o sea que por debajo de lo que se rueda ahora una Bastante película media express. que está en Sí, 6. sí. Pero era una comedia también muy pensada. Bueno, entonces, antes el sistema de exhibición era distinto, no se ponían muchos cines a la vez, machacabas y tal, no. Iba ciudad por ciudad y se hacían promociones en cada ciudad a un sitio, las importantes. Bueno, pues hizo el equivalente a una barbaridad, hizo 200 y pico millones, pero en número de espectadores hizo como 2 millones de espectadores, o sea, como hacer ahora 12 o 15 millones Sí. de euros, que es una barbaridad. Entonces, eso permitió que todo el mundo, por eso te decía bien al principio de la historia, que si tienes un éxito comercial, es más fácil que la gente siga rodando y trabaje en continuidad. Bueno, pues eso, desde aquello hasta ahora, pues bueno, es que yo he hecho unas cuantas ya. Te has hecho unas cuantas. De hecho, 150 yo. te voy a enseñar una imagen, Antonio, Bueno, pero no es verdad, me invento alguna. hablando un poco del éxito, a ver a dónde te traslada. Ah, mira, joder, qué jovencito, macho. Bueno, qué joven, porque es que esa tiene 30 y tantos años. La Buena Estrella. Sí, La Buena Estrella, sí. Es el único Goya que tengo. Bueno, tengo otro que lo robé. Esto, Pero varias nominaciones, eso sí. sí, tengo 2 o 3, ya no me acuerdo. Sí. Hay una muy buena que me nominaron con Fernán Gómez a mí por La niña de tus ojos y a él por El abuelo. Ajá. Y me crucé con antes de los premios me crucé con su hija, con Elena Fernán Gómez, y me dice, y va a ganar mi padre. Y yo, ya lo sé, pero no hace falta que me lo digas antes de empezar, coño. O sea que, bueno, una tontería. Ese fue un punto de inflexión en mi historia. Esto es del año ¿Tú 98. te lo esperabas? Bueno, no. ¿Sabes? Yo competía, cuidado, palabras mayores, competía. Estaban nominados también Jordi Moya, también por La Buena Estrella, y Javier Bardem. Ojo. O sea que no era fácil. Me dio el premio Penélope Cruz. La Buena Estrella tuvo una grandísima acogida. Más que de público, que también funcionó muy bien, de crítica. Fue tremendo. Fue una película que gustó, que llegaba a la gente, que emocionó mucho. Fíjate curioso,
Esta tarde le damos la medalla de oro de la Academia a Cerezo, que era el productor Sí. de la película. Se dieron una serie de circunstancias que está Maribel también, Ricardo Franco, por supuesto, Ajá. el guion era Ángeles González Sinde. Se dio, pues como Los Serranos, se dio una circunstancia que estaba todo el mundo, o sea, todo el mundo dio lo mejor de sí mismo, y eso a veces, pues, que no siempre se consigue, pues a veces tiene recompensa, ¿no? Fíjate que a veces que nos estamos centrando mucho en tu carrera profesional, Antonio, pero también en el COVID pasaste una época muy chunga, muy difícil, Bueno, vamos, que no y la al palmé borde de de la milagro. muerte. Sí. Tú de todo esto sacas algo positivo ¿De mi carrera o de de la vida, de estar a de punto la de vida, palmarla? has estado a punto de palmarla, hablando No claro, eres pero consciente de todo eso. O sea, yo lo que quería es... o sea, yo fui consciente de que me estaba poniendo muy malo sí, y... Pero fíjate, yo cuando llegué al hospital, el alivio es que yo sabía... Yo tengo gran afición a ir a los hospitales porque me ha pasado de todo, o sea, que en fin... Entonces, yo en la UCI era feliz. O sea, yo sabía que no lo sabía, pero yo estaba contento porque me tenían controlado. Pero a pesar que estuve en coma mucho tiempo, entonces de esa parte no te puedo contar. Lo que sí tuve eran alucinaciones, pero eso era por los corticoides que te daban. Para yo los pulmones no me funcionaban. Entonces respiraba una máquina por mí. Y hasta que me recuperé de eso. Y luego, contestando a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, ¿qué has aprendido de todo esto? a salir para adelante. O sea, mi obsesión desde que ya vi que sí respiraba, o sea, te ponen esto que lo llaman gafas ellos, esto de la Sí. nariz, de oxígeno, era que consiguiese a través de ejercicios y tal, no sé qué, quitarme eso y luego no podía moverme porque había perdido la masa muscular y, y recuperarlo y salir de ahí. Y en cuanto pude salir en silla, pero salí. Y luego pues, recuperarme. Y Y ahora, viendo todo lo o sea, que... el objetivo es Ah, no tienes ni putas ganas de morirte hasta que hay un momento que sí, que estás a punto de, oye, tirar la toalla porque ya no puedes más. Pero el objetivo era salir. Por ti, por las circunstancias, por el entorno, por muchas cosas, ¿no? Eso era importante. Antonio, claro, al afrontar toda esa situación, yo te pregunto por la sanidad pública. ¿Hay que protegerla? Hombre, absolutamente, vamos. A ver, vamos a ver, si no, no tiene sentido. Entonces, si queremos que esto sea la ley de la selva, cojones, venga, pues dejamos de pagar impuestos todos y a ti que te cure tu puta madre. Ya está, estupendo. Básicamente. Básicamente. Y si tú no serías huérfano, pues la hemos jodido. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, no, es que a mí no me gusta pagar impuestos, pero creo que a mí me gusta porque es una idiotez. Pero si no tenemos impuestos, o nos gusta el estilo de vida que tenemos perfectamente Ah, mejorable, sí, porque se puede mejorar todo. Pues, para que haya educación, para que haya cultura y para que haya sanidad, pues hay que pagar impuestos. ¿Qué le vas a hacer? ¿Que habría otras formas de reparto más justas? Sí, también, seguro, ajá. eso seguro. Por ejemplo, nosotros los que nos dedicamos a esto, no tenemos ingresos fijos, pues se Sí, podría estudiar una fórmula para pagar bianualmente o trianualmente. Bueno, en fin, todo eso se puede discutir, pero lo que es de cajón es que hay que pagar impuestos. Y dicho esto, hay que apoyar la sanidad pública. ¿Que tienes privada? Pues cojonudo para ti, hombre, siempre me parece muy bien. Pero, por cierto, los de la privada los forma la pública, o sea, que antes han pasado por la pública. ujú, sí, Y cierto. en cualquier caso, porque el nivel de la sanidad que tenemos en España, con todos los efectos que pueda sacarle, con todo lo que se puede mejorar, que se puede mejorar, es altísimo, altísimo, altísimo. Y sobre todo en la pública, porque la gente de la pública está acostumbrada a plantearse todos los casos del mundo y muchas veces y La solucionarlos. gente tiene algo gordo y va a la pública, Va a la prefiere ir a pública, la siempre, pública. siempre. O sea, si te rompes una muñeca, pues no hace falta. Si te rompes la tibia y el peroné, cuidado, mejor que vayas a la pública, por si acaso. Pero el que te cambia una cadera y tienes posibles, pues te la cambia un especialista en cadera, vale, cojonudo. Pero si tienes un problema de corazón, Chungo. de cáncer, cuando el COVID, todo el mundo iba a la pública, porque Sí. es que de ahí sí salía gente para adelante. Bueno, no es para adelante, pero salía gente y volvía a mantener una actividad pues, normal en su vida, ¿no? Y bueno, pues eso Habrá, hay que apoyarlo. habrá que seguir protegiéndolo. Antonio, creo que has traído un objeto. Bueno, lo llevo encima siempre. Como Siempre. dijiste, digo, me voy a traer una cosa que tiene que ver con lo que me pensaba traer, que era, no sé si se ve muy bien, es un reloj extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Te preguntarás, que yo sé que te Extraordinario lo estás para ti, preguntando. económicamente, ¿por qué? Bueno, no, económicamente no vale mucho. No, pues porque es un regalo de mi mujer y
Y lo curioso de la historia que sí tiene valor, ¿eh? No, es que es de Tintín, se ve a Tintín Sí. vestido de astronauta y el secundero es el cohete de la Luna. Que esto no lo tiene nadie, macho, mira. Es que no se ve muy bien, mira, eso al final de la manilla del segundero es el cohete de Tintín que va a la Luna. Me gusta mucho Tintín. O sea, esto es un objeto de un nivel que no creo que haya ninguno que hayas entrevistado que tenga estas cosas. ¿Y por qué te gusta tanto Tintín? ¿Igual por las Pues, aventuras que tiene? Sí. Al principio, claro, porque yo empecé a leer Tintín, yo soy del 54, Tintín se publica en el 60 y tantos en España, y pues yo empecé a leerlo un poco después, o sea, cuando tenía 12, 13 años, y a mí me fascinaba, me parecía como... Además no se publicó por orden, no empezaron por porque el primero era Tintín en el país de los soviets, eso se publicó después. Pero, por ejemplo, había un Tintín en América que era el segundo o el tercero, y era... ¿Te sientes Además, identificado un es poco? que era un chaval. O sea, nunca ha crecido, y entonces era un tío que en esa época podía tener como nosotros, 14, 15 años. Entonces era un tío, pues, que, joder, unas aventuras y tal, no sé qué. Porque te recuerdo que antes, al principio, escribía para un periódico, luego ya se les fue olvidando que escribía para un periódico. Sí. Escribía para Le Petit Matin. Y, ¿Un periodista? Sí, era periodista. Y entonces a mí eso, joder, me parecía... De hecho, yo cuando salí del colegio te hacían un examen psicológico de chichinado, de una chorrada. Pero nosotros teníamos una revista en el colegio. Y yo era director de la revista. Y lo normal es que hubiese hecho periodismo, pero bueno, se me creó el cine por medio y me gustaba por eso. Solo tengo una colección de Tintín, yo brutal. No de Tintines, que también, sino de objetos de Tintín. Y que es algo que a día de hoy nos sigue encantando, ¿no? Yo Sí, creo que a un chaval le das un cómic de Tintín Sí, y lo lee encantado. claro, es que, bueno, y por otro lado, lo que le agradezco yo a Tintín, a los libros de Tintín, es que yo empecé a leer gracias a Tintín. O sea, quieres más. Leer. O sea, claro, entonces No, te cuando lo pasas pipa. No, te lo pasas pipa y bueno, pero luego ya te empiezas a meter en libros. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que de Tintín salió Las aventuras de Sandokan, que eran piratas por el Océano Índico y tal, y ya te metes a leer, ya sin, antes lo llamábamos santos, sin historietas, eso que venían, había una colección que se llama Colección de Historias, que era cojonuda, y empiezas a leer a Julio Verne y vas avanzando. Y bueno, pues eso, Agatha Christie y tal, Guillermo Brown, todo eso me lo leí de pequeño y yo le cogí afición a la lectura. Ya, Cosa que me agradezco profundamente. Ahora que mencionabas aventuras, y lo voy a hilar como pueda, te lo voy a mencionar, digamos, esquemáticamente, pero Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, está siendo investigada por el juez Peinado. El hermano de Pedro Sánchez va a ir a juicio. Espera. Luego, por el otro lado, aunque no tiene una relación directa de partidos, yo creo que en ningún caso, aunque habrá que verlo, González Amador, el novio de Ayuso, también investigan. Entonces, bueno, ¿tú qué opinión te merece toda la crisis política que igual está atravesando nuestro país? Lo que pasa es que los casos concretos, como están subió... Ábalos también, se me olvidaba. Hombre, Coldo mola. Coldo mola. Y Joseba y todo esto. Bueno, mientras esté subyúdice, vamos a dejarlo ahí, porque es que están todos unos... No, se te olvidó otro, el fiscal general. El fiscal general, Álvaro García Ortiz. Es más o menos, lo que pasa es que es muy centrado esto en el entorno del presidente. Es un tío que ha sido secretario general, el secretario de organización con el PSOE, ministro de Transporte y tal, desaparece. Me parece cosas raras, ¿no? Las conversaciones son un poco fuertes, estas que no tienen importancia. Es verdad que hay que ver si hay delito o no, porque publicar una conversación privada, pues a lo mejor es objeto de... Bueno, es igual, pero si no pones una denuncia, nadie te va a decir que es un delito. Bueno, lo del entorno del presidente es complicado, porque no pinta muy bien. Entonces, no sé si habrá delitos o no, pero desde luego, visto desde fuera, no parece ejemplar. Si no hay condena, pues no ha habido nada, con lo cual nos olvidamos de eso. Sí. Lo del otro señor, que va unido al fiscal, pues también tiene mala pinta. Es verdad que este señor pues, reconoció un delito fiscal. Bueno, pues es complicado. Pero por cierto, para que no se le olvide la gente, hace muy poco, con más o menos razón, el partido de la oposición estaban en las mismas. Sí. Todavía siguen apareciendo. Pues eso es un problema. Fíjate que era el mejor ministro que había dado España, según Aznar, y ha estado enchironado.
y le vaya a mandar al Banco Mundial. O sea, esto es delicado en el sentido de que mucha gente dice que es inocente, aunque le hayan condenado. Bueno, ya, pero las condenas tienen que valer para algo. Quiere decir que si se reconoce, se apela. Sí, la sentencia firme, pues es lo que hay. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué mientras el mundo es mundo, los políticos, pues porque tienen acceso al poder, a las riquezas, etcétera? Entonces, bueno, pues hay gente más débil que otra. A mí me parece espantoso, vamos, pero bueno, pero parece que es como la tónica. Y desde que el mundo es mundo ha sido así, o sea que... ¿Pero tú confías en nuestros políticos? Yo lo que sí confío es en la democracia, en el sistema. Entonces, lo que es mejorable, como lo que hablábamos antes de la Hacienda, sí, por supuesto que es mejorable. Hay cosas que son impresentables. La ejemplaridad aquí es lo de la mujer del César, no me refiero a Begoña Gómez. Esto hay que aplicarlo, o sea, sí. Tienes que ser, si estás en la cosa pública y tienes esta capacidad para tomar decisiones, tienes que ser ejemplar, absolutamente ejemplar. ¿Que en tu vida pasada has hecho alguna que otra pifia? Bueno, pues bueno, vale, vamos a dejarlo ahí, pero desde que tienes poder y te eligen los ciudadanos, tienes que ser una persona como... Hombre, asesino en serie y luego eres presidente del gobierno, pues no vale, claro. Pero se podría excusar determinado tipo de actividades, bueno, no ilícitas, de comportamiento me refiero. Entonces, si te metes a esto tienes que ir con las manos. Y luego, si llegas ahí, tienes que seguir siendo ejemplar. Con esto no estoy diciendo que en lo que vaya a pasar apunte mal, pero la situación ahora es confusa como mínimo. Desde luego que me merece mucha reflexión. Antonio, ha sido un placer tenerte en Historias Bajo Tierra. Sí, esto me alegro que se te haya pasado bastante rápido. Sí. Y aprovecho, bueno, para recordarte que si quieres puedes escribir una palabra en el ladrillo que prefieras y me explicas por qué la has elegido. Dedicarte único, vida, equidad, Madrid. Madrid la puso Almeida. Romaní la puso Antonio Carmona. Ah, mira, muy bien. El de Ketama. A tope. A tope, libertad, no. Bueno, pues mira, para tocarle un poco los huevos al alcalde, vamos a... En sentido figurado. Torrelavega. ¿Qué significa para ti Cantabria? Pues tranquilidad y buenos alimentos.